El asesinato vil que luego de su desaparición forzosa se ejecutó sobre el teniente Ronald Ojeda, que en paz descanse, deja una serie de enseñanzas, una serie de advertencias, pero también deja claras una cantidad de cosas que algunos parece que se están enterando ahora. Que el chavismo es una organización criminal, que el chavismo no es una organización política, que el chavismo tiene a su servicio a una vasta red de personajes dedicados a la desinformación, a la contrainformación, a la difamación, a la calumnia, al montaje de campañas que solamente son fórmulas utilizadas por el aparato criminal del régimen para acometer asesinatos. Porque el asesinato moral es un tipo de asesinato. Porque no solamente es sicario el que llega, revienta una puerta, secuestra a una persona, la asesina y la entierra. Es que también es un sicario el que se pone al servicio de jornadas de calumnia en contra de una persona antes de su secuestro, durante su secuestro y después de su secuestro y muerte, para lograr a través de la opinión pública lo que no logran con la desaparición física. Ronald Ojeda podía dar pruebas a través de todas las acciones que tuvo durante su vida de que era un tipo de armas tomar literalmente. Cosa que no pueden decir quienes le habían montado una campañita que, vistas las cosas hoy, dicha campañita envejeció muy mal. Porque entonces no se trataba de una guerra en redes sociales para ganar likes. ¿Se trataba de amenazas quizás? No lo sé. El tiempo dirá, porque el tiempo pone a cada quien en su lugar. Pero en este momento en el que estamos hablando, pueden decirse 50,000 cosas. Pero si querían una prueba de Ronald Ojeda, ahí la tienen, su cadáver. Eso a veces es la prueba que piden algunos para, ahora sí van a decir, sí era verdad. Sí era un patriota. Sí era un luchador. Sí lo era. Nos equivocamos. Perdón. La jornada no ha terminado. Han asesinado a Ronald Ojeda físicamente, y la campaña de asesinato moral que empezó inclusive antes de su secuestro continúa posicionando, por supuesto, unas hipótesis que no tienen asidero y que simple y llanamente responden a lo lógico. Mátenlo y que parezca un accidente. Mátenlo y que parezca una guerra interna. Mátenlo y que parezca otra cosa. En eso están. De esta desgracia, de este horror, vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Lunes 4 de marzo del año 2024. Fuera de Orden es presentado por Hispanidad, abogados y asesores. En España, el bufete número 1 en extranjería, obtención de nacionalidad española y asilo. Hablemos de Escocia en castellano, tus viajes a Escocia en tu idioma. Tu asesor Gustavo, en Estados Unidos la mejor póliza, la que compraste ayer. La segunda mejor, la que compras hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Carelis Bustos y su novela La vida es el mismo infierno, la cruel cotidianidad. Zaida Belén Martínez y lo bello de Venezuela en su libro Lo que me dio la luna. AMBS Servicios, en Estados Unidos, el pago de tus impuestos y planeación financiera que marcan la diferencia. Uribia Sifontes y su libro Destrucción de un país para entender el daño que nos hicieron y nunca olvidarlo. Las puertas de Santiago Don Mar, una historia para pensar. La mujer adúltera existe y no es un bolero. La mujer adúltera, un libro del doctor Danilo Tegler. Webfee, alojamiento web de por vida con un pago único sin necesidad de tarjeta de crédito.
Tus heridas emocionales pueden sanarse. Tu gran oportunidad de sanar de Minori Martínez Gómez a la venta en Amazon. Daniel Lara Faría. Lara, Daniel. Daniel Lara Faría. Daniel Lara Faría. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, criminología y criminalística politiquera. Lamentablemente, imposible analizar la política sin pasar por los rasgos criminales de quienes la dirigen. Gracias por estar de vuelta a su canal YouTube favorito de actualidad política de Venezuela, de Hispanoamérica y del mundo, en tu idioma. Es para nosotros un placer saber que te encuentras de ese lado de la pantalla y un honor adicional el tener el privilegio no solamente de su sintonía, sino también del apoyo que han decidido prestar esta comunidad de ciudadanos activos por la defensa del ejercicio libre de la comunicación que hacemos en este programa, aportando económicamente para que este programa y este canal continúe en nuestra plataforma Patreon, patreon.com/delaraf. Gracias a quienes nos ayudan a crecer en otras plataformas gratuitas. Gracias a quienes nos ayudan a crecer en Facebook. Allí en nuestra página de Facebook seguimos creciendo, compartiendo y por supuesto seguimos con el debate y tenemos abierta la posibilidad de la comunicación directa a través de la mensajería. No te olvides de suscribirte al canal, de darle me gusta a estos videos y ayudarnos a seguir creciendo con esa ayuda gratuita, que es un me gusta, que es compartirlo. Daniel Lara Faría, plomero informativo, enemigo de todos. De nuevo saludándote y recordándote, para quien no lo sabe, que la fase superior de la izquierda es el crimen. Siempre será el crimen. Siempre será el crimen. Nunca, nunca avanzarán hacia algo bonito. Y creo que ha quedado suficientemente claro. Y seguimos. Yo debo confesar que ha sido un fin de semana particularmente duro desde el momento que hemos conocido del hallazgo del cadáver de el joven oficial Ronald Ojeda. Ha sido verdaderamente lamentable conocer el asunto y la incertidumbre que esto causó. Yo estuve el fin de semana en la República Checa, en la ciudad de Praga, haciendo lo que uno debe hacer, que es vivir, ¿no? Y una de mis metas es viajar más este año y leer más. Y por esa razón, este fin de semana decidí acercarme a la República Checa, a Praga, que me queda cerca de donde vivo. Y pasé unos días recorriendo esa bella ciudad. Agria visita. Porque no más llegando me entero de esta situación. Tocó entonces conocer de la desesperación de mucha gente cercana al señor teniente martirizado Ronald Ojeda y por supuesto del desconcierto de tanta gente que nos dedicamos al tema de la comunicación, que evidentemente todos nos preocupamos. Pero además de eso, la desesperación de tantos exiliados que han logrado demostrar su carácter de perseguidos en distintas partes del mundo, que tienen el estatus de asilados políticos y que recibieron el mensaje del secuestro y la muerte, el asesinato de Ronald Ojeda como un mensaje personal. Un mensaje donde nos dicen que no estamos seguros en ninguna parte. Que hagamos lo que hagamos, seguiremos siendo perseguidos hasta el fin de los tiempos. Y de que donde quiera que estemos nos puede llegar la tenebrosa mano del chavismo criminal. Que nos puede llegar la mano del chavismo criminal a través de un sicario disfrazado de policía o a través de un sicario mediático que se encargue de montarte una campaña acusándote de cuanta barbaridad haya para lograr tu muerte moral. Muerte moral que normalmente siempre se adelanta a la muerte física. Yo se lo decía a una persona, aunque no quiero personalizar esto, pero se lo decía a una persona, que yo de estas cosas de las muertes morales y de los asesinatos morales tengo recuerdos tristes.
por varios casos, personales y ajenos. En mi libro lo he contado. Pero en este caso, ¿de qué estamos hablando? En este caso estamos hablando de una situación en la que lamentablemente tenemos lo que no queríamos tener, lo que hubiésemos preferido no tener, que es la confirmación de la muerte del teniente Ojeda. Y esto deja al descubierto una cantidad de asuntos que lo que hace es mostrarnos una vez más dos cosas. Uno, la incapacidad que han tenido algunos para comprender que luchar contra el chavismo no es quitarle ni intentar quitarle el chupón a un bebé, sino que es tratar de quitarle una ametralladora a un delincuente peligroso, que de paso tiene todas las psicopatías existentes. Y en segundo lugar, la incomprensión con respecto a el flaco servicio que ha hecho esa oposición falsaria y prostibularia para ayudar a que el régimen chavista sea visto como una organización política y no como una organización criminal. Y es aquí entonces donde entra el asunto, porque dirá, bueno, pero tú siempre quieres hablar de la oposición, siempre quieres politizar el asunto. Sí, por una simple y sencilla razón. ¿Cómo reclamarle al gobierno de cualquier país que se siente a negociar acuerdos, convenios, tratados con la organización criminal chavista si hay un grupo de venezolanos haciendo el rol de políticos de oposición, tratando al régimen chavista no como una organización criminal, sino como una organización política? Por supuesto, le dan la coartada. El gobierno de Boric, del comunista Boric, del allendista Boric, del desajustado Boric, puede decir, bueno, pero eso es un gobierno porque ellos tienen allí, la oposición los reconoce. ¿Y con quién interactúan los gobiernos cuando van a hablar de los que se oponen al régimen chavista? Con politiqueros electoralistas, a los cuales reconocen como voceros válidos, porque no hay más nadie. Ese es el daño que hace la oposición falsaria. Que cuando quieren saber qué hacer con el régimen chavista, en vez de hacer una aproximación a lo que hacen analistas serios que establecen que el chavismo es una organización criminal, llaman a los politiqueros de la oposición. Y ahí es donde actúa el chavismo, porque esos politiqueros opositores son parte del sistema. Los llaman y le preguntan a un Gerardo Blight, le preguntan a un Julio Borges, le preguntan a una María Corina Machado, o le preguntan a algún periodista o analista asociado a esa oposición falsaria. Y ellos dicen, no, bueno, que este es un gobierno con zonas grises. Y por supuesto, eso deja claro que no, que hay que llegar a una presión, hay que llegar a la mesa de negociación, hay que llegar a acuerdos. Y eso es lo que termina ocurriendo. Que lo tratan no como una organización criminal, sino como una organización política. ¿Y qué hace el régimen? Se aprovecha de ese tratamiento preferencial que les dan, como si fuesen una organización política. ¿Y qué hace cuando los tratan como una organización política? Asesinar. Eso es lo que hacen, que es lo que han hecho ahora. He salido hoy, estamos en vivo en este momento, son las 5:59 de la tarde de este lado del Atlántico. 12:59 minutos. 1 de la tarde ya en Caracas. Y en este momento en el que estamos hablando, he salido más tarde porque cuando teníamos listo el programa, salió la información del reconocimiento del cadáver del teniente Ronald Ojeda. Y en este reportaje que ha surgido en la televisión chilena, bueno, creí necesario parar el programa como lo teníamos estructurado y hacer la labor de ver lo que se está diciendo con respecto al caso. Vamos a escuchar el reporte que hace un canal chileno con respecto a la detención de un joven de 17 años de origen venezolano, ¿okay? Y lo que se dice del cadáver, de las experticias que se han hecho al cadáver y de las posibles causas de la muerte. Esto se acaba de decir en Chile, cuando es muy temprano en la mañana. Vamos a escuchar el reportaje.
Que comenzara esta formalización de este joven de 17 años, quien se encuentra en una situación irregular en nuestro país y que será formalizada por el delito de secuestro con homicidio. Tenemos algunos de los antecedentes que entregó durante esta mañana y en entrevista radial el fiscal nacional Ángel Valencia. Y aquí, si me permites leer, te voy a entregar algunos de los detalles que entregó temprano en la mañana. El fiscal dijo para Radio Universo que se puede tener la certeza de que el detenido es una persona que participó en el traslado desde la vivienda, es decir, desde la comuna de Independencia hasta el lugar donde la víctima estuvo privada de libertad cerca de los 9 días que se generó este secuestro. Además, agrega que efectivamente hay antecedentes evidentes de la intervención del crimen organizado y que eso se pudo concluir porque tiene antecedentes de causas similares donde hay rasgos de intervención de sujetos que tenemos asociados directamente al Tren de Aragua. Dice que esto es algo atípico, además, que además no hay antecedentes evidentes de extorsión hasta aquí. Y ojo que esos son parte de los detalles que pudo entregar durante esta jornada el fiscal nacional Ángel Valencia, porque la formalización, como te digo, que se está desarrollando en este momento en el edificio F del Centro de Justicia es cerrada para los medios de comunicación debido a que la investigación tiene un carácter de secreto. ¿Con quién pudimos conversar? Previo también a esta audiencia de formalización de este joven de 17 años en la nacionalidad venezolana fue con el abogado de la familia de Ronald Ojeda, quien es el abogado Juan Carlos Manríquez, quien entregó las siguientes declaraciones. Ella ha tenido acceso solo a parte de la evidencia corporal y bajo ese punto de vista esperamos los informes definitivos que todavía no los conocemos. ¿Se ha hecho el recibimiento de esa solicitud a las autoridades de gobierno? Nosotros la entendemos recibida, la enviamos por los canales correspondientes y bueno, cada una de estas cuestiones tiene su día a día, así que iremos esperando. No, hemos presentado una querella contra todos los que hubieran participado en distinta calidad y por varios delitos, el secuestro, la inhumación ilegal, el uso ilegal de distintivos de la Policía de Investigaciones, falsificación de placa patente, infracción a la ley de control de armas, o sea, un concurso delictivo que en teoría y en aplicación práctica de determinarse la persona de los culpables solo puede tener asignada pena de prisión perpetua. Ahí escuchábamos a Juan Carlos Manríquez, quien es el abogado de la familia y quien pudo ingresar a esta audiencia de formalización que tiene carácter secreto. ¿Y por qué puede ingresar? Porque ellos ayer interpusieron una querella en el caso, por lo tanto él puede ingresar a esta audiencia en su carácter de querellante. También le preguntábamos si es que había tenido acceso a la carpeta investigativa y dice que hasta este momento no lo tienen y que tampoco tiene antecedentes, por ejemplo, que puedan vincular este secuestro con alguna de las bandas del crimen organizado, entre ellas una de las que hemos tenido bastantes noticias y que tiene directamente relación con el Tren de Aragua. Bien, ese es el reporte que se hace apenas unos minutos para el momento que transmitimos este programa. Recuerden que estamos en este momento en el que estamos transmitiendo el programa, son las 6:03 de la tarde acá de este lado del Atlántico. Entiendo que son las 1:03 en Santiago, debe ser más o menos la misma hora que en Venezuela. Sin embargo, en ese contexto hay algunas cosas que decir. Lo primero, hay una jornada desde hace tiempo que arranca con la captura del teniente Ángelo Heredia, el capitán Ángelo Heredia. Ángelo Heredia fue capturado en la frontera y yo creo que es importante empezar por el principio. Ángelo Heredia, el capitán Ángelo Heredia, es capturado en la frontera, en una trocha fronteriza entre Colombia y Venezuela. Y para el momento de su captura se encontraba acompañado por el teniente Ronald Ojeda. Porque el capitán Ángelo Heredia había decidido, junto a otros oficiales militares, ingresar a territorio venezolano para hacer determinadas acciones militares en contra del régimen. Ángelo Heredia cae preso, Ronald Ojeda se escapa. Al parecer herido. Logra escapar, pasa varios días, logra llegar a Chile, intenta recuperarse, baja el perfil y luego ocurre esto que ocurre. A partir del momento de la captura del capitán Ángelo Heredia, arranca una campaña de desprestigio contra varios oficiales, entre ellos Ronald Ojeda. Pues entonces le dicen, oye, ¿por qué tú te escapaste? ¿Y por qué el otro cayó preso?
Entonces aquí empieza todo lo que ocurre siempre, de que tú eres un infiltrado, aquel más infiltrado que tú, no, que yo soy más infiltrado, no, que yo soy, que tú, etc. Y en medio de todo esto, según he podido saber, el teniente Ronald Ojeda estaba sumamente afectado por esta situación, anímicamente. Por una parte, porque se entiende que es amigo de Heredia, iba con él en una operación, pasó lo que pasó, y evidentemente su estado anímico, luego de todo lo ocurrido, no era el mejor. Pero aquí se está sacudiendo el tema de la supuesta presencia o participación del Tren de Aragua en todo esto. Y yo tengo el presentimiento, el pálpito, la sospecha de que este tema del Tren de Aragua se ha convertido en un fantasma bastante parecido al que se utilizó en la opinión pública con respecto a Al-Qaeda y con respecto al Estado Islámico. ¿Ustedes se acuerdan de Al-Qaeda? ¿Ustedes se acuerdan del Estado Islámico? Aquí todo el mundo era el Estado Islámico. Aquí todo el mundo era Al-Qaeda. Aquí salía un loco con un cuchillo y le metía 3 puñaladas a una persona a cualquier parte del mundo y decía, Allahu Akbar, ¡ay! Al-Qaeda. Y por supuesto Al-Qaeda se aprovechaba de eso. Y Al-Qaeda salía y decía, sí, lo reconocemos como nuestro combatiente. Mentira, no era ningún combatiente, sino que la batalla era en la opinión pública. ¿Qué pasa? Que ante el desconcierto que existe en Chile por la actuación criminal de grupos de delincuencia organizada, aquí se ha puesto el nombre del Tren de Aragua como una organización que es más poderosa que la KGB. Y en realidad, cuando uno conoce de informaciones de personas que han investigado la acción criminal del Tren de Aragua y la acción criminal de otros grupos que se encuentran regados por el continente, lo que coinciden en decir es, mira, no estamos diciendo que no sean unos delincuentes venezolanos, ni estamos diciendo que no sean una organización del crimen. Pero eso no los hace ser el Tren de Aragua. Entonces, ¿qué ocurre? Que entonces dicen, no, fue el Tren de Aragua. Ah, ya está. Fue el Tren de Aragua, entiérrenlo. En paz descanse. Pero el asunto es, ¿por qué razón el Tren de Aragua tendría que perseguir a un oficial militar que se enfrentó con las armas probadamente en varias oportunidades contra el régimen y que tenía estatus de asilado político en Chile? ¿Qué necesidad tenía el Tren de Aragua de meterse en eso? Cuando además de esto, y esto no puede pasar debajo de la mesa, es que a Ronald Ojeda lo había mencionado recientemente como parte de una operación arrechísima, esta de la que se inventa Tarek William Fiallo, fiscal general del régimen chavista, como parte de una operación llamada el brazalete blanco. Pero yo no sé si Tarek William Fiallo es más especialista en brazaletes o en ligueros. Pero en todo caso, está perfectamente claro que esa operación es un montaje. La operación es un montaje. Ojo, y yo no digo esto porque tenga simpatía por los que están imputados o porque tenga simpatía. Las cosas como son. Esa operación brazalete blanco es un montaje de la contrainteligencia. Y lo que ha dicho Tarek William Fiallo es mentira. Por la simple y sencilla razón de que Tarek William Fiallo, como hacen normalmente el régimen chavista, cuando ocurre una acción legítima o cuando ocurre una acción inventada por ellos a través de la contrainteligencia, la convierten en una cosa donde meten a un gentío para joder a un gentío. Como hicieron con la Operación Gedeón. Esta es la Operación Gedeón 2, mediáticamente hablando. Mediáticamente hablando. Al futuro sabremos qué ocurrió aquí. Pero en todo caso, lo que teníamos previsto en el programa de hoy, vamos a continuación. Lo que nos dice el primer reporte, el reporte inicial, cuando se conoce el hallazgo del cadáver del teniente Ronald Ojeda. Claro, y tal como lo decía Tele 13 en la edición del mediodía, durante la jornada de esta noche, hace pocos minutos, el jefe del equipo ECO contra el crimen organizado, el equipo ECO de la Fiscalía, acaba de confirmar a través de un trabajo tanatológico que está realizando en este caso la Policía de Investigaciones, se confirma que los restos encontrados a aproximadamente 1,40 m de profundidad al interior de esta fosa aquí en la comuna de Maipú corresponden a esta persona que desapareció el miércoles al interior de la comuna de Independencia cuando fue
fue raptado por este grupo de venezolanos. Ya esta persona está confirmada por personal tanto de la Policía de Investigaciones como también personal del equipo ECO, en voz también de los autores, de las personas que están a cargo de esta investigación, un hecho que ocurre hace pocos minutos y que todavía continúan trabajando aquí en la comuna de Maipú. Vamos a mostrar un poco lo que está trabajando en estos momentos parte del equipo ECO y también de la Policía de Investigaciones, puesto que todavía continúan las diligencias aquí en la comuna de Maipú a un costado de este campamento haitiano. Esto es bajo el paso bajo nivel de Pajaritos con el camino Melipilla en la comuna de Maipú. Y claro, todo esto comenzó de un trabajo de investigación del equipo ECO junto a la Policía de Investigaciones con este allanamiento que comenzó a eso del mediodía, y luego se encontró esta fosa y comenzaron los trabajos de este equipo pesado, de esta maquinaria pesada, y a 1,40 m, como lo confirmó las autoridades, se encontró este cuerpo y tras el trabajo tanatológico de las últimas horas se confirma entonces que corresponden los restos de este ex funcionario de ejército venezolano que ya desapareció hace aproximadamente 10 días. La data de muerte es entre 7 a 10 días que corresponden precisamente a la desaparición de este cuerpo. No sé si ya tenemos la confirmación en las declaraciones que dieron hace pocos minutos por parte de las autoridades. Estamos esperando, por supuesto, las instrucciones que tengo desde allá, desde el switch de transmisión, porque hace pocos minutos, hace pocos segundos, fue las declaraciones que entregó las autoridades. Sí, ya nos dicen que tenemos esas declaraciones, pasamos a escucharlas a continuación. Pruebas que se realizaron con toda la Policía de Investigaciones, solo señalar que se han realizado las pericias al cuerpo que fue encontrado en horas de la tarde por la Policía de Investigaciones en este lugar, y finalmente podemos, en base a las pruebas que se realizaron, confirmar que corresponden los restos a la víctima Ronald, en este caso Ojeda, que era la víctima que había sido víctima en este caso de secuestro. La data de muerte aproximada, de acuerdo al médico de MECRI, señala que es entre 7 y 10 días. Entre 7 y 10 días, es decir, prácticamente en el mismo momento en que lo secuestraron. Por supuesto, todo lo que nosotros podemos decir es especulación. Estamos hablando del trabajo que ha hecho la prensa chilena, que por cierto, y aquí hay que reconocerlo, hay que decirlo por la calle del medio, la prensa chilena ha hecho un trabajo extraordinario. La prensa chilena no se ha despegado de este caso. La prensa chilena, los periodistas chilenos de todo signo político se han afanado en hablar de este caso y en señalarlo como una cosa gravísima. Porque es que el asunto, amigos míos, no es que esto haya ocurrido en cualquier parte, es que ocurrió en Chile. En Chile todavía hay recuerdo, como lo hay en todo el Cono Sur, como lo hay en Argentina, como lo hay en Uruguay, o sea, como lo hay en Paraguay. En todo el Cono Sur está presente todo lo que significó el drama de los desaparecidos y el drama de los crímenes políticos en la dictadura. Lamentablemente lo tienen muy presente. Lo tienen muy presente. Los venezolanos lo teníamos más lejos hasta que llegó el chavismo. Ahora, bueno, ahora es un momento de actualidad. Pero en el Chile que vivió el horror del asesinato de Orlando Letelier, el horror del asesinato de Carlos Prats, el horror de asesinatos cometidos, secuestros y asesinatos y desapariciones cometidas fuera del territorio chileno, por supuesto que un caso como este es un horror, mucho más cuando el gobierno es un gobierno que se dice heredero de las luchas de la izquierda chilena, que denunciaba los anteriores atentados que les he comentado. A mí me encantaría escuchar lo que tiene que decir la familia de Orlando Letelier, que fue asesinado y fuera de su país y cuyo cuerpo tuvo que ser enterrado en Venezuela porque ni siquiera permitían que su cadáver entrara a Chile. Solamente cuando retorna la democracia a Chile, el gobierno de Jaime Lucinche, que por cierto Jaime Lucinche vivió en Chile y conocía a Letelier, hizo un homenaje en Caracas para exhumar los cuerpos de Orlando Letelier y repatriarlos a su país. Sería muy bueno saber qué piensa la familia Letelier de un horror como este. Pero ahora díganme ustedes, sinceramente, sin ser nosotros policía, yo no soy policía, ni lo quiero ser. Si yo hubiese querido ser policía, me hubiese metido a policía. Yo no soy policía. Pero usted, que es una persona que se informa, usted que tiene criterio, usted que me está escuchando, usted que ha leído, siendo venezolano, las barbaridades que hacen las organizaciones criminales que operan en Venezuela con el amparo del chavismo, dígame, ¿usted cree que el Tren de Aragua, si lo mandan a matar a una persona,
se va a poner un uniforme, va a fingir ser miembro de la policía de un país del cual ellos no son. Van a actuar con elementos que les permiten tumbar una puerta, van a tener un despliegue de vehículos, se van a llevar al tipo y luego van a movilizar no sé qué maquinaria para intentar desaparecer el cadáver echándole no sé cuántos metros de tierra y de hormigón encima. ¿A usted eso le suena al Tren de Aragua? Me perdonan, a mí no. Sería primera noticia. Sería primera noticia. Luego, que la información que está surgiendo en este momento, cuando les recuerdo, estamos en vivo, son las 6:15 de la tarde de este lado del Atlántico, 1:15 en Caracas, 1:15 en Santiago, entiendo que también es la misma hora. La gran pregunta es, en medio de todo esto, usted, cuando en Chile están diciendo en este momento que no, el cuerpo no presentaría heridas de bala, sino que al parecer fue víctima de algún tipo de asfixia. Uno se pregunta, ¿el Tren de Aragua? Asfixiando. ¿Será que de verdad lo querían matar? ¿O será que siendo un comando entrenado como lo era el teniente Ojeda se resistió luego de darse cuenta de que no era un operativo como se pensaba, sino que en efecto se trataba de un secuestro? ¿O será que se les murió en la tortura? ¿O será que se les murió en el traslado? Y por eso intentaron desaparecer el cadáver. No sé. Lo que nos queda es especular. ¿Y por qué nos queda especular, amigos míos? Porque en este momento en el que estamos hablando, y lo digo con todo el respeto que me merecen las instituciones chilenas, pero en este momento yo no confío en la investigación del gobierno de Boric. No puedo confiar. ¿Cómo puedo yo confiar como ciudadano venezolano? ¿Cómo puedo yo confiar en el gobierno de Boric cuando el gobierno de Boric hace apenas un mes mandó a su viceministro de Seguridad a firmar un convenio de intercambio de información de inteligencia para el combate del crimen con una organización criminal como es el chavismo? Yo no puedo confiar en esa gente. Es que es imposible confiar en ellos. Les hablaba del maravilloso trabajo que está haciendo la prensa chilena. Aquí hay una semblanza que han hecho muy buena y un resumen del caso y de la vida del teniente Ojeda. En su momento, el año 2017, tras fugarse de la cárcel, huyó junto a otros exmilitares hacia Perú. Esta foto es del momento en que todos ellos realizaban trámites para su asilo político en Lima. Debido a algunas amenazas y también por alguna situación económica, Ojeda decide marcharse a Chile en el año 2018, donde se radica con su familia desde ese momento. Se formó en la Escuela de Operaciones Especiales del Ejército Venezolano. Era comando y perteneció a unidades de élite. Estando en Chile, Ojeda Moreno mantuvo su activismo contra la dictadura de Maduro, incluso realizando manifestaciones como esta frente al Palacio de la Moneda. El teniente Ojeda me comentó de que sí, su último trabajo, el que él estaba realizando antes de llevarse a cabo este secuestro, él estaba trabajando como agente de seguridad en una empresa, pero anteriormente había trabajado de delivery. ¿Por qué podría ser una persona de interés para el gobierno de Nicolás Maduro un teniente asilado en Chile? Según Rodríguez Araña, todo se podría explicar con este video del capitán en retiro del ejército venezolano, Ángelo Heredia, publicado durante enero. Mi estadía en Estados Unidos, empecé a planificar la operación para ingresar a Venezuela. Este ex uniformado venezolano fue acusado de organizar una incursión terrorista contra Maduro y resultó detenido cuando ingresaba al país a inicios de este año. Ya en custodia de las autoridades venezolanas, comenzó a nombrar a todos quienes supuestamente participaban con él en esta conspiración, bautizada por el régimen como Brazalete Blanco. Con las personas que yo iba a ingresar era el primer teniente Ojeda, el sargento Pérez, el sargento Angulo. Poco después de este video, el gobierno venezolano emite este comunicado degradando a los funcionarios militares mencionados por Heredia. En razón de su detención han sido privadas de libertad posteriormente 15 personas. Otras 4 tienen medida cautelar. Hay 15 órdenes de aprehensión pendientes por ejecutar. De acuerdo con el mismo documento oficial del Ministerio de Defensa, Ojeda, el militar secuestrado en Chile, figuraba en el número 26 de ese listado de supuestos traidores a Maduro. Esa es la lógica del por cual sospechamos de que fue secuestrado por el régimen de Venezuela
así como se llevaron a cabo una infinidad de órdenes de capturas y de aprehensiones en Venezuela. Este militar está en contacto con familiares del comando secuestrado en la comuna de Independencia. Así fue el relato que le compartieron de esos primeros minutos del secuestro. Los logos que tenían en la indumentaria pues era un equipo táctico alusivo a la policía de Chile, entonces no causa ninguna sospecha, excepto el de la manera que irrumpieron a la vivienda, que partieron la puerta y entraron de manera abrupta, luego llegaron golpeando al teniente Ojeda Moreno y amenazando a sus familiares, incluso a su hijo menor de 6 años que se encontraba allí. De acuerdo con Rodríguez, esta grave situación puso en alerta a otros militares en retiro venezolanos que están viviendo en Chile. Unos oficiales y militares que se encuentran en Chile que me han manifestado también el temor porque pudiesen estar involucrados en otro acto de persecución similar y bueno, ellos también se están dirigiendo a las autoridades competentes a formular la denuncia y las protecciones debidas del caso. La familia de Ojeda permanece bajo custodia especial de la PDI. Para los cercanos a este militar y los primeros en dar a conocer sobre este secuestro, cada vez quedan menos dudas que se trataría de una operación transnacional, en especial teniendo en cuenta la manera en que el gobierno ha reaccionado en medio de la crisis. Claro, es que se han puesto bajo sospecha. Están bajo sospecha. Y están bajo sospecha, amigos, por la simple y sencilla razón de que no pueden explicar desde el gobierno de Gabriel Boric, no pueden explicar cómo hablan ellos de combate al crimen organizado cuando firmaron un convenio con el crimen organizado que es el chavismo. Yo creo que eso es lo primero que se tiene que hablar aquí. Lo primero que se tiene que hablar aquí es que han tratado al régimen chavista, que es una organización criminal, como una organización política. Ahí está la respuesta. Sigan, pues. Sigan tratando al chavismo como una organización política. Y ahí está cómo le responde. Entonces el famoso cuento del sapo y la ¿cómo se llama? La rana y el escorpión. El famoso cuento de la rana y el escorpión, donde la rana ayuda al escorpión, la rana ayuda al escorpión a que no se ahogue en medio del río y le ayuda a cruzar el río. Y cuando llegan a la orilla, a salvo, el escorpión muerde a la rana. Y la rana le pregunta, bueno, ¿y por qué me envenenaste si te acabo de salvar? Y el escorpión le dice, porque es mi naturaleza. Usted no puede pelear contra la naturaleza criminal, por más que quiera. Y cuando lo intenta, el criminal se encargará de mostrarle de qué está hecho. ¿Y de qué está hecho el chavismo? Ya ustedes lo saben. Este programa no ha terminado. Este programa va a ser intenso. Probablemente tengamos hasta 3 partes. Creo que es importante. Pero queremos hablar de otras cosas que están ocurriendo en el mundo, porque el mundo no se detiene y la cosa está cada vez peor. Y así va el mundo, segmento exclusivo de Fuera de Orden, patrocinado por nuestros amigos de Hispanidad Abogados y Asesores. Hispanidad Abogados y Asesores, el bufete número 1 en materia de extranjería en España. Bueno, la policía de Chile, como ya sabemos, y es el caso que estamos tratando hoy, encontró el cadáver del exiliado venezolano. Sin embargo, yo le tengo del militar Ronald Ojeda. Yo tengo, y es importante, porque esto ha sido noticia en todas partes del mundo. O sea, en Europa esto se está tratando en la prensa, cuando se habla de tema internacional, como un horror de magnitudes impresionante. Pero hay una cosa particular. ¿Puede la PDI seguir investigando el caso de Ronald Ojeda cuando la PDI aparece señalada como parte del secuestro de Ojeda? Ya, estamos hablando de una situación de unos ribetes que está poniendo en jaque a las instituciones chilenas y muy particularmente al gobierno de Boric y a sus aliados, como de la gente del Partido Comunista Chileno, que son unos desarrapados prochavistas aliados del crimen chavista. Sin ambajes. El Partido Comunista Chileno es un atajo de delincuentes, aliados de los criminales chavistas. La fase superior de la izquierda es el crimen y el Partido Comunista Chileno lo demuestra. Así es sencillo. No tengo más que decir. Podría decir muchas cosas más, pero para eso es el programa de hoy. Nikki Haley, quien intenta de forma desesperada
poner su nombre por encima del de Donald Trump, ha logrado ganar por primera vez. Bueno, tuvimos un pequeño salto en el internet, un extraño salto en el internet. Bueno, ustedes saben cómo asaltan las cosas cuando se hacen cierto tipo de expresiones. Pero en todo caso, aquí estamos de nuevo reconectándonos. Les decía que Nikki Haley ha ganado la primera, quizás la única batalla que logre ganar. Como ustedes bien lo saben, Nikki Haley está persiguiendo por todos los medios detener a Donald Trump en el afán que éste presenta para colocarse como abanderado del Partido Republicano. Ella no logró ganar en Carolina del Sur, de donde fue gobernadora. ¿Dónde logró ganar? En Washington, D.C. ¿Y por qué logra ganar en Washington, D.C.? Bueno, porque en Washington, D.C. la gente progre. Para empezar, yo me imagino que en Washington, D.C. debe haber 700,000 progres por metro cuadrado. Y me imagino que, bueno, que nada, que el propio Biden debe haber ido a votar por Nikki Haley. Está celebrando la pobre, que celebren, porque se le ve muy mal de aquí en adelante. Por supuesto que todo esto se combina con lo que se está manifestando sobre la jugada que hay con Nikki Haley, que simple y llanamente la tipa va a permanecer hasta el final porque tiene el apoyo económico de financistas que tradicionalmente le dan dinero al Partido Demócrata y que están tratando de posicionar a Nikki Haley para la eventual imputación de Donald Trump, que por algún tipo de mecanismo impida que el señor sea candidato de nuevo. Entonces, por supuesto que de lo que estamos hablando es de una situación en la que lo que hay es una jornada maquiavélica detrás de la actuación de Nikki Haley en estas primarias. Bueno, ¿qué les puedo decir? En medio de todo esto, en Haití sigue la desgracia. En Haití se ha declarado de estado de emergencia por la insurgencia criminal. Imagínense ustedes que hay un gran jefe allí de una organización criminal que lanzó un asalto en contra de una cárcel y liberó a todos los delincuentes. Lo que hay ahorita en Haití es peor que ver a Miraflores un día de fiesta. ¿Qué va a pasar con Haití? Bueno, se lo preguntaba ya hace unos cuantos años Ali Primera, propagandista del comunismo venezolano, en una canción que se llama La Noche del Jabalí. Ya en esa canción de los años 70, creo, se preguntaba Ali Primera, ¿qué vamos a hacer con Haití? Y hablaba él de que en Haití mueren por minuto gente al mismo ritmo que en un segundo mueve las alas del colibrí. Échale tu pierna a eso. Bueno, ahí andan en esta desgracia. Por supuesto que Haití es muestra del fracaso de esa cosa que llaman la Organización de Estados Americanos, que ha hecho 400,000 iniciativas distintas para lograr que en Haití las cosas cambien. Ahí la tienen, pues, para los que confían en la comunidad internacional. Y bueno, otro gobierno de izquierdas, como el de AMLO en México, ha firmado un acuerdo migratorio, nada más y nada menos que con el régimen chavista, porque están tratando al régimen chavista como una organización política. Y han firmado un acuerdo para incluir a México en la operación Vuelta a la Patria, que no es otra cosa que poner unos aviones. Por supuesto, ahí hay toda una serie de negocios y sinvergüenzuras para repatriar venezolanos al territorio, luego del territorio mexicano al territorio venezolano. ¿A quién van a montar esos aviones? No sabemos. Pero en todo caso, si de algo estamos seguros es que hay un negocio. Pero el hecho que se firme un acuerdo no quiere decir que se vaya a ejecutar. Cuidado si este acuerdo es simplemente para mostrar un papel y decir, no, mira, nosotros firmamos un acuerdo con México. De ahí a que lo ejecuten, el trecho es largo. Rusia, es decir, Putin, está preparando otro frente de guerra. ¿Por qué? Porque en Moldavia, país que se encuentra en la cercanía fronterizo con Ucrania, en Moldavia hay una población rusa asentada en una zona llamada Transnistria. Y allí están intentando hacer lo mismo que hicieron en Ucrania. Es decir, lo que hicieron en el Donbass y lo que hicieron en Crimea, diciendo es que allá hay rusos, por lo tanto eso es parte de Rusia, lo quieren hacer con la Transnistria. Y allí los líderes rusos de Transnistria, es decir, los agentes de Putin en esa zona,
le está pidiendo a Putin que lo proteja. Así que cuidado, y si vemos otra vez una extensión de la guerra a un nuevo país, ya no será la guerra de Ucrania, será la guerra de Ucrania y Moldavia. Y así dejarán entonces a Putin que jale hasta que se coma toda Europa, porque parece ser que ese es el ritmo que vamos a llevar aquí. Nada fácil, ¿oíste? Nada fácil lo que nos ha tocado. Todo esto ha sido posible. Este segmento de Así va el Mundo, gracias a nuestros amigos de Hispanidad, Abogados y Asesores. En España hay cosas que solo un buen abogado puede resolver. Hispanidad, Abogados y Asesores lo sabe y por eso están allí para representarte en toda España. Hispanidad, Abogados y Asesores lleva tu caso de asilo de forma responsable y atenta de principio a fin con un comprobable récord exitoso en sus representaciones. Hispanidad, Abogados y Asesores te representa además en materia laboral, penal y te acompaña en toda la ruta legal a recorrer para la construcción de tu pequeña empresa. Hispanidad, Abogados y Asesores en España con todas las de la ley. Y por supuesto que no se trata solamente de viajar más, sino de viajar mejor. Yo he viajado este fin de semana a Praga, pero ya yo tengo listo ya lo que voy a hacer en Escocia. Hablemos de Escocia en Castellano, donde ayuda a organizar tu viaje a Escocia y que te lo cuenten en tu idioma. Qué bueno es ir a un sitio, y lo viví cuando fui ahorita a Praga. Oye, que me tocó ilustrarme por mí mismo para saber por dónde iba. Pero hablemos de Escocia en Castellano. Cuando vayas a Escocia, cuando organices tus viajes con ellos, te va a contar la historia de esos sitios. Te lo va a contar en tu idioma. Por eso es que yo me estoy organizando para ir a Escocia con la gente de Hablemos de Escocia en Castellano. Hablemos de Escocia en Castellano, tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. La gente de Hablemos de Escocia en Castellano ya tiene un año con nosotros, esta alianza comercial. Gracias, Juan Carlos, gracias a la gente de Hablemos de Escocia en Castellano. Y por supuesto ya llegó el momento de que un año después yo vaya a Escocia. Así que preparen el escocés. Es decir, el whisky escocés. El escocés, no, el whisky escocés, con eso me conformo. Gracias a la gente de Hablemos de Escocia en Castellano por un año de alianza comercial y por ayudarnos a seguir haciendo lo que hacemos. Y por supuesto el mayor de los éxitos para la gente de Hablemos de Escocia en Castellano, que les está yendo muy bien. A nuestra amiga Carelis Bustos también le agradecemos por seguir acá con nosotros. Carelis Bustos ha escrito su libro La vida es el mismo infierno, que es una novela maravillosa que te permite, por supuesto, entrar como una ráfaga en un torrente de relatos que tú sabes dónde comienzan y no dónde terminan. Carelis Bustos nos está ayudando a cumplir con nuestra meta, leer más este 2024, y lo estamos logrando. Carelis Bustos, La vida es el mismo infierno, a la venta a nivel mundial en Amazon. Nuestro amigo Gustavo, tu asesor Gustavo. No basta con tener en los Estados Unidos una póliza, es que tienes que tener una póliza que de verdad te cubra, que cubra lo que requieres, lo que necesitas. La mejor póliza la que compraste ayer, la segunda mejor póliza la que compré hoy, mañana puede ser demasiado tarde. Tú no sabes qué póliza tienes porque de repente compraste una póliza y no te cubre. Para saberlo, llama a tu asesor Gustavo, que si tu póliza te sirve, igual él te la va a mejorar. Y si no te sirve, te la mejora 3 veces. Tu asesor Gustavo en todo el territorio de los Estados Unidos, tu asesor de seguros, tu asesor Gustavo. Y en el caso de los impuestos, con las locuras que cargan algunos, tengo que decirte que no basta con volverse loco cuando se trata de los impuestos, hay que actuar. Y la mejor forma de actuar es buscar en los Estados Unidos a la gente de AMBS Servicios. AMBS Servicios te permite convertir la pesadilla de los impuestos en una oportunidad para poner en orden tus finanzas. Contacta con Jorge Rojas y el equipo de AMBS Servicios y no te vuelvas loco por los impuestos en los Estados Unidos. Tus finanzas personales, tus finanzas familiares, tus finanzas empresariales en manos de los profesionales. Jorge Rojas y su equipo, AMBS Servicios. Pareciera, y les saludo de nuevo, recuerden que tuvimos un pequeño salto lamentablemente en nuestra transmisión por un pequeño salto en el internet. Tengo que decirles que hoy es 4 de marzo, son las 6:41 minutos de la tarde a este lado del Atlántico y seguimos aquí conectados con ustedes. Por supuesto que todo esto a nosotros nos ha significado una preocupación por lo que está ocurriendo con el caso del teniente Ojeda. Y yo me he dedicado, y le agradezco a mucha gente que ha ayudado a que veamos más cosas sobre la prensa chilena y periodistas y comunicadores independientes. Quiero enviarle un saludo al amigo Sebastián Cristi del canal La Vereda.
lo sigo religiosamente para saber lo que está ocurriendo en las entrañas de la política de Chile. Saludos al señor Sebastián Cristi. Ojalá podamos hablar pronto. Por ahí le envié un mensaje. Probablemente nos podremos comunicar muy pronto. A la gente de La Vereda. Sigan a la gente de La Vereda. ¿Usted quiere saber lo que está pasando en Chile? El canal en YouTube La Vereda es una extraordinaria fórmula para saber lo que está pasando en las entrañas de la sociedad chilena, de las entrañas de la política chilena. Sebastián Cristi de La Vereda, un gran saludo. Tomás Mosiati, de Radio Bio Bio, Radio Televisión Bio Bio, ha hecho un programa donde ha hablado del tema del asesinato del teniente Ojeda. Yo creo necesario hacer un repaso a algunas de las cosas que ha dicho el señor Tomás Mosiati, al cual creo que hay que respetar por su trayectoria y por el acierto en el análisis que hace, pero siento que en algunas partes está cargándole las tintas a una versión que al final lo que termina es complicando la resolución de este caso. Quisiera escuchar, con el permiso y reconociendo que este contenido le pertenece a la gente de Radio Bio Bio, a los cuales también sigo, porque yo trato de ver, y estos días con Chile he visto la gran cantidad de medios que tienen y el extraordinario trabajo que hacen en distintos medios. Vamos a ver parte de este reportaje y de las cosas que dice Tomás Mosiati a propósito del caso, en Radio Bio Bio, a propósito del caso del teniente Ojeda. Y hay muchos de estos campamentos donde sus habitantes no están catastrados y donde la policía, muchos de ellos, simplemente no entran. Los campamentos que surgen en forma espontánea están constituidos por calles estrechas, laberintos, pasajes, donde no pueden pasar muchas veces un carro de bomberos, donde los vehículos policiales son fácilmente detenidos y posibles de emboscar. Son lugares donde rige la ley del más fuerte, donde en muchos de esos lugares la delincuencia está atrincherada, lugares donde no hay Estado, donde no hay ley. Y fue en un campamento formado por haitianos, donde fue encontrado el cadáver del teniente Richard Ojeda, que al parecer fue asesinado poco después del secuestro y estaba bajo una losa de cemento. Todo lo hicieron muy rápido. La operación de secuestro de Richard Ojeda fue lo que las fuentes consultadas dicen que fue una operación de manual. Un equipo hace el estudio, el llamado estudio de campo, o sea, los seguimientos previos, conoce las rutinas del blanco, las rutinas del objetivo, revisa todo el perímetro y revisa exactamente el edificio. Un segundo equipo es el operativo, el que ejecuta el secuestro. Y hay un tercero que es el que protege el entorno mientras se realiza el secuestro y eventualmente deben cubrir la huida. Ya se sabe que había 2 autos con varias personas a bordo que estaban en las inmediaciones al edificio de calle El Molino, en la comuna de Independencia, 2 autos ubicados estratégicamente para cuidar al comando. Y el comando operativo estaba compuesto por 4 personas armadas. Los que saben nos han dicho que ese es el número exacto para la operación. 1 más sobra, 1 menos falta. Hasta ahora, lo que sabemos es que hay una persona detenida, un venezolano de 17 años que ha sido formalizado. La Policía de Investigaciones tendría identificado a otros 3 miembros de una banda ligada al Tren de Aragua. Si esto es así, estamos ante un salto cualitativo. La operación realizada con un auto similar al que usa la PDI, con una baliza parecida o igual a la que usa la PDI, con ropa, cascos y botas tácticas, armados, perfectamente coordinados, significa que el Tren de Aragua, y lo que sería incluso peor, una banda ligada al Tren de Aragua, está en condiciones de realizar este tipo de operaciones absolutamente profesionales y prolijas. Pues no, amigo Mosiati, con todo el respeto que me merece su trayectoria y su conocimiento de Chile y su conocimiento de el actuar de la policía chilena. Me parece que su análisis es certero, pero al mismo tiempo usted deja claro que no es posible que sea el Tren de Aragua, porque el Tren de Aragua no tiene la capacidad para actuar de esta manera.
El Tren de Aragua no tiene posibilidad de actuar de la forma como actuaron. Quienes actuaron allí y se ve en los videos fueron policías. El Tren de Aragua no necesita disfrazarse de policías. El Tren de Aragua actúa a sus anchas de esa manera en Chile, cuando ni siquiera actúan de esa manera, no actúan en Venezuela. Usted entonces lo que tiene que explicarnos es, además de eso, el operativo. Usted dice que es un operativo de manual. Sin duda alguna lo es. Pero es que nada más lo estamos viendo. Y con los datos que usted maneja, que asumo veraces, sin duda alguna. Sin duda alguna. Pero, ¿usted de verdad cree que el Tren de Aragua va a montar el anillo 1, el anillo 2, el anillo 3, una cuestión de vigilancia en la esquina, otra cuestión de vigilancia allá, una fuerza de 5 personas que entra, que tal, y actúa de esa manera? Eso es darle demasiado nivel al Tren de Aragua. El Tren de Aragua es una organización delictiva que actúa a sus anchas en Venezuela porque es una organización del chavismo. Entonces vamos a dejar de decir que es el Tren de Aragua. No es el Tren de Aragua, es el Tren de Maduro. Es el Tren de Maduro, no es el Tren de Aragua. El Tren de Aragua es un tentáculo criminal que posee el chavismo. Pero esta actuación en Chile puede decirse que es del Tren de Aragua. Voy más lejos. De verdad existe el Tren de Aragua en Chile. Hay varios datos con respecto al Tren de Aragua. Una de las cosas que me ha dicho gente ligada al tema de la cobertura de sucesos y a las fuentes policiales en Venezuela es que a la cabeza del Tren de Aragua, que es el niño guerrero, bueno, le tienen hasta retenida a la familia, buscando que el tipo se entregue. ¿Por qué? Porque ya fue útil. Como ya fue útil el coqui y se lo bajaron. Cada vez que un tipo deja de ser útil se lo bajan porque estos son criminales, estos son delincuentes. Entonces, el cargar las tintas diciendo el Tren de Aragua, el Tren de Aragua, el Tren de Aragua es una forma de las mismas organizaciones policiales para quitarse de encima la preocupación por la investigación. Porque como no quieren investigar el caso porque se llegaría a cosas verdaderamente graves para el gobierno chileno, es mucho más fácil decir que fue el Tren de Aragua. Pero además de esto, otra cosa. Bueno, pero es que aquí llega un delincuente, asaltó, secuestró y dijo que era el Tren de Aragua. Por supuesto, porque es una marca. El Tren de Aragua se convirtió en una marca, como fue una marca Al Qaeda, como fue una marca el Estado Islámico. Entonces aquí cualquiera quiere secuestrar, quiere matar, quiere violar, quiere robar y dice que es el Tren de Aragua para que le tenga miedo. Abre la puerta que es el Tren de Aragua. En los Estados Unidos se inventaron una, porque por supuesto, ante la incapacidad de llegar a la verdad, porque es que no es nada más Chile, no es que la tengamos agarrada con Chile, no, en Estados Unidos es peor. En Estados Unidos llegaron, como de lo que saben son de las maras, entonces quieren tratar al Tren de Aragua, supuesto, como si fuese una mara. Entonces, no, los tatuajes, entonces van a parar a venezolanos en la calle para ver qué tatuaje tiene, porque el tatuaje es el Tren de Aragua. Amigo venezolano que me escucha, dentro y fuera de Venezuela, ¿usted ha escuchado en algún momento hablar de tatuajes del Tren de Aragua? Eso no existe. Nunca hemos hablado de eso. ¿Que se identifiquen a través de un tatuaje? No. Las actuaciones que se están viendo de organizaciones criminales en otros países, como en Perú, ahí se habla de una cosa que se llama la banda de los gallegos del Tren de Aragua. Es decir, unos tipos que dicen que son una banda conocida como la banda de los gallegos y ellos además dicen que son del Tren de Aragua para asustar a la gente. Es decir, el Tren de Aragua se convirtió en una cosa así como la leyenda del Silbón. Que no existe el Tren de Aragua, existe. Pero usted cree que de verdad un tipo, uno de los capos del Tren de Aragua, que es este señor Petrica, que está muy tranquilo en su arco minero, metiendo y sacando oro y metido en cuanta barbaridad ocurre allí, se va a preocupar por mandar a buscar a un militar en Chile de su casa, disfrazar a unos tipos de la PDI? Yo estoy completamente seguro que los capos del Tren de Aragua en Venezuela ni siquiera saben qué demonios es la PDI. Ah, no, pero entonces un tipo en Turmero, en Cagua, o allá en La Paragua, en el arco minero, donde están haciendo toda clase de desastres y de negocios bajo el amparo del régimen, se preocupó para mandar a buscar a un militar que tomó las armas contra el régimen. Eso es verosímil. Eso no es verosímil. Para mí no lo es. Para mí no lo es. No sé si para otro lo es. Para mí no lo es. Pero en todo caso, creo que es interesante seguir analizando el asunto. Y en el siguiente segmento vamos a seguir revisando lo que dice este periodista Tomás Maciati, porque me parece interesante Tomás Maciati. Pero además,
el berenjenal en el que está metido el propio gobierno chileno y cómo ha salido ese bastardo monumental de Arévalo Méndez a retratarse con bombo y platillo con los aliados del régimen chavista, con los criminales chavistas que son los criminales chilenos del Partido Comunista Chileno. Criminales del Partido Comunista Chileno. De eso vamos a hablar en el siguiente segmento de Fuera de Orden. Hoy, lunes 4 de marzo del año 2024. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite,